El despacho del notario olía a papel viejo y café recalentado. En la mesa, 3 hermanos esperaban con el corazón apretado. Clara, la hija del medio, que cuidó de sus padres hasta el último suspiro. Tomás, el mayor, siempre correcto, siempre responsable. Y Raúl, el menor, el que casi nunca estaba, pero siempre volvía cuando necesitaba dinero. El notario aclaró la voz, ajustó las gafas y empezó a leer. Yo, don Ernesto Herrera, en pleno uso de mis facultades. Las primeras líneas eran puro protocolo, pero de pronto, una frase cayó como un rayo. Dejo la casa familiar, el terreno y el taller mecánico en su totalidad a mi hijo menor, Raúl Herrera, por considerar que es quien más lo necesita. El bolígrafo se cayó de las manos de Clara. Tomás se quedó helado. Raúl abrió los ojos, sin creerlo. Nadie dijo nada al principio. Pero en esa sala, en menos de 5 minutos, una decisión escrita años atrás rompía lo que el tiempo y la sangre habían unido. Lo que los tres ignoraban era que, detrás de ese testamento injusto, Dios estaba a punto de hablar de otra herencia, una que ninguno de ellos había entendido todavía. Antes del despacho, antes del testamento, había una casa vieja en la esquina de un barrio popular. Allí crecieron los 3 hermanos, Herrera, Tomás, Clara y Raúl. Tomás, el mayor, siempre fue el responsable, el que acompañaba a su padre, don Ernesto, al taller mecánico desde los 12 años, el que aprendió a cambiar aceite, a armar motores, a tratar con los clientes. Su padre se sentía orgulloso de él, aunque no lo dijera mucho. Tú eres mi mano derecha, hijo, murmuraba a veces, mientras se limpiaba las manos llenas de grasa. Algún día, todo esto será tuyo. Clara era la del medio. No tenía el carácter fuerte de Tomás, ni la rebeldía de Raúl. Era la que ayudaba a doña Teresa, su madre, a cocinar, a limpiar, a cuidar. Con el tiempo, cuando la enfermedad atacó las rodillas de la madre, fue ella quien la llevaba al médico, quien se quedaba en las noches de fiebre, quien aprendió a inyectar, a revisar pastillas, a hacer cuentas. Clara, hija, ¿qué haría yo sin ti?, repetía Teresa, acariciándole el cabello. Dios te pague todo lo que haces. Pero las palabras bonitas no se traducían siempre en decisiones justas. Raúl, el menor, fue el niño consentido durante años, el que se llevaba los regaños más suaves, el que siempre tenía una excusa, el que todos justificaban. Es que es el más chico, ya va a madurar. De adolescente empezó a juntarse con malas compañías. Faltaba a clases, se gastaba el dinero, mentía. Tomás se enojaba. Clara intercedía por él. Don Ernesto lo defendía más de lo que debía. No lo compares contigo, le decía a Tomás. Tú siempre fuiste derecho, él es diferente. Los años pasaron. Tomás se casó. Tuvo 2 hijos y se independizó, aunque siguió trabajando hombro a hombro con su padre en el taller. Clara, en cambio, pospuso sus sueños. No se casó, no tuvo hijos, no se fue de casa. Después veo lo mío, decía. Ahora mamá y papá me necesitan. Raúl, por su parte, siguió en una montaña rusa. Trabajos que duraban poco, deudas, promesas de cambio. A veces desaparecía semanas, luego volvía pidiendo perdón y ayuda. Es que tengo mala suerte, repetía. En la casa, los acuerdos no dichos parecían claros. El taller quedaría para Tomás, el que sudó años a la par de Ernesto. La casa y el terreno seguramente se repartirían entre los 3. Clara, aunque nadie lo dijera en voz alta, confiaba en que al menos le dejarían la parte de atrás.
donde ella había construido una pequeña habitación y un jardincito que cuidaba con devoción. Doña Teresa, la madre, enfermó primero. Un problema cardíaco, varias internaciones. En esos años, Clara casi no salía, se convirtió en enfermera, ama de casa, acompañante, todo a la vez. Tomás ayudaba con dinero, con traslados, pero no podía quedarse noches enteras por su propia familia. Raúl aparecía y desaparecía. A veces traía flores, otras, ni eso. La noche antes de morir, Teresa llamó a Clara a su cama. Hija, susurró, tu padre es duro, pero te ama. Solo que no sabe cómo demostrarlo. Prométeme que, pase lo que pase, no vas a dejar que esta familia se rompa. Clara lloró, apretando la mano de su madre. ¿Cómo voy a poder yo sola? Dios te va a ayudar, respondió ella, con esa fe sencilla. Y háblale a tu padre. No guardes silencio si ves algo injusto. Pero Teresa murió sin dejar nada escrito sobre bienes, sin ordenar papeles, confiando en que el amor de sus hijos alcanzaría. Meses después, Ernesto empezó a enfermarse también. Diabetes, presión alta, dolores en el pecho. Se puso más callado, más pensativo. Algunas noches, Clara lo veía revisar papeles en silencio, escribir algo y guardarlo en un sobre. Papá, ¿qué haces? Preguntaba ella. Nada, hija. Cosas del taller, contestaba él, sin levantar la vista. Tomás no sospechaba nada raro. Tenía su propia casa, su esposa, sus hijos, y veía natural heredar el taller. Raúl, si pensaba en herencia, era solo en términos de ojalá me toque algo, porque nunca tengo nada. Lo que nadie sabía era que, en esos años de enfermedad, Ernesto tomó una decisión a solas, sin consejo, sin hablar con nadie. Hizo un testamento, y en ese documento, mezclando culpa, favoritismos y un criterio torcido de justicia, sembró una bomba que estallaría cuando él ya no estuviera, porque a su mente un pensamiento se repetía. Tomás ya tiene casa, trabajo estable, familia. Clara es fuerte, siempre se las arregla. El que está perdido es Raúl. Él es el que más necesita. Le dejaré todo a él, para ver si así encamina la vida. Su corazón quería ayudar al más débil, pero lo hizo a espaldas de los demás. Y esa ayuda, mal dirigida, terminaría rompiendo lo que quedaba en pie. El día de la lectura del testamento, don Ernesto llevaba 2 semanas enterrado. El duelo estaba fresco. Clara todavía se despertaba pensando que debía llevarle el café a la cama. Tomás aún sentía el impulso de llamarlo cuando pasaba algo en el taller. Raúl oscilaba entre el llanto sincero y la incomodidad de enfrentar a la familia que tantas veces había usado y lastimado. El despacho del notario era un lugar frío para hablar de alguien tan cercano. Pero allí estaban. Como ya saben, empezó el notario. Don Ernesto dejó instrucciones claras sobre la distribución de sus bienes. Clara respiró hondo. Tomás se acomodó en la silla. Raúl jugaba con las llaves. Nervioso. La primera parte pareció lógica. Pequeñas cuentas bancarias para cubrir gastos médicos y deudas pendientes. Herramientas específicas para ciertos sobrinos. Algunas donaciones a la iglesia. Pero entonces vino la parte crucial. Dejó la casa ubicada en la calle Los Pinos, el terreno adjunto y el taller mecánico en su totalidad a mi hijo menor, Raúl Herrera, por considerar que es quien más lo necesita y quien, con esta responsabilidad, tal vez encuentre un rumbo. El bolígrafo se cayó de las manos de Clara. ¿Cómo que en su totalidad?, preguntó Tomás, con la voz tensa. El notario miró los papeles. Así está redactado.
Todo a nombre de Raúl Herrera. Debe haber un error, insistió Tomás. El taller lo levantamos entre mi padre y yo. Toda la vida trabajé ahí. Clara murmuró, casi en un susurro. ¿Y la casa? Vivo aquí desde que nací. Cuidé a mamá. Cuidé a papá. Raúl se quedó inmóvil. No sonrió. No celebró. Parecía más asustado que otra cosa. Yo no sabía esto, dijo, tartamudeando. Se los juro. Tomás se levantó de golpe. Claro que no sabías, soltó. Pero eso no cambia nada. Legalmente, ahora todo es tuyo. Hermanos. Por favor, intentó mediar Clara. Apenas estamos enterrando a papá. ¿Tú sabías algo? La interrumpió Tomás, mirándola con sospecha. Porque tú vivías con él. ¿Nunca hablaste con él de esto? Clara sintió que la acusaban de cómplice. No respondió, con lágrimas. Si lo hubiera sabido, habría peleado por los tres. ¿Y cómo no supiste nada? Insistió Tomás, dolido. Vivías bajo su techo. ¿Y tú? Reaccionó ella, herida. Tú estabas en el taller todos los días. Eras su socio. ¿Nunca hablaste con él de cómo iba a repartir las cosas? La conversación se transformó en ataques cruzados. El notario intentó calmarlos, explicó que el testador estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó, que había sido decisión personal. Si quieren impugnarlo, es posible, añadió, pero será un proceso largo, costoso y sin garantías. Tomás salió del despacho dando un portazo. Clara lo siguió, llorando. Raúl se quedó solo, con el documento en la mano, temblando. En la calle, Tomás explotó. De todas las decisiones injustas que papá pudo tomar, eligió la peor. No hables así de él, respondió Clara, entre sollozos. Estaba enfermo, confundido. Seguro pensó que ayudaba a Raúl. No lo justifiques, gritó Tomás. Siempre lo defendiste. A él, a papá, a todos. ¿Quién te defiende a ti, Clara? Tú deberías ser la primera beneficiada de esa casa. Sin ti, mamá se hubiera muerto antes. Papá también. Las palabras, aunque tenían verdad, venían llenas de rabia. Raúl salió. Despacio. Tomás, yo no pedí esto, intentó decir. No. Claro, ironizó Tomás. La vida siempre te da sin que pidas nada. Trabajo. No. Eso no te lo da. Pero casas, talleres, terrenos, eso sí, déjenme al menos pensar qué hacer, balbuceó Raúl. Podemos arreglarlo entre nosotros. Tomás lo empujó ligeramente. ¿Arreglarlo? Legalmente eres el dueño. Moralmente eres el que menos lo merece. Clara intervino, llorando. Basta, por favor. Mamá, no hubiera soportado vernos así. Mamá ya no está, contestó Tomás, seco. Y nuestro papá nos dejó este regalo envenenado. Se alejó, negándose a escuchar más. Los días siguientes fueron una pesadilla. Tomás dejó de pasar por la casa de la infancia. Se encerró en el trabajo, pero el taller, ahora legalmente propiedad de Raúl, se convirtió en un símbolo insoportable. Voy a buscar otro lugar, dijo a su esposa. No quiero seguir enriqueciendo algo que ya no es mío. Pero ese taller lo levantaste tú, respondió ella, dolida. Justamente por eso. Me humilla cada vez que veo el letrero con el nombre de papá, sabiendo que para la ley, el dueño es mi hermano menor, el que nunca estuvo. Clara, en la casa, sentía que cada pared la acusaba. Toda mi vida aquí. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que pedir permiso para seguir en mi propia habitación? Se preguntaba. Raúl evitaba ir. No sabía cómo presentarse como dueño sin morir de vergüenza. Pero las facturas, los impuestos,
Los papeles empezaron a llegar a su nombre. Una noche, decidió enfrentar la realidad. Fue a ver a Clara. Mira, dijo, de pie en la cocina donde tantas veces comieron juntos. Yo pensaba decirles que la casa era tuya, y de Tomás, y el taller, un negocio entre nosotros. Clara lo miró cansada. ¿Y qué te detiene? Que no sé ni por dónde empezar, respondió. Estoy lleno de deudas, de malas decisiones. Si renuncio a esto, ¿qué me queda? Clara suspiró. ¿Te das cuenta? Papá quiso ayudarte y te puso en medio de todos. Tú no pediste esto, pero tampoco lo estás rechazando. No soy tan santo como para decirles, quédense con todo, admitió Raúl, con honestidad amarga. Nunca tuve nada, Clara. Nunca. ¿Y ahora que puedo tener algo? Me siento culpable. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y cansancio. ¿Y nosotros? Preguntó. ¿Crees que no duele ver cómo una firma borró años de esfuerzo? La conversación terminó sin acuerdo. Raúl se fue con más confusión que al llegar. Mientras tanto, en la iglesia, todos notaban que algo pasaba. Los tres hermanos dejaron de sentarse juntos. Tomás llegaba tarde y se iba temprano. Clara asistía, pero su sonrisa se había apagado. Raúl, directamente, dejó de aparecer. Un domingo, el pastor predicó sobre las raíces de amargura. Una herida injusta puede convertirse en una cadena para generaciones, dijo. Pero también puede ser el lugar donde Dios cambia el curso de una familia. Clara sintió que cada palabra caía sobre su pecho. Tomás, desde el fondo, cruzó los brazos, pensando, si el pastor supiera lo que nos hizo papá, hablaría diferente. Raúl, en un bar, ni siquiera escuchaba la prédica. Pero Dios ya había empezado a perseguirlo también. Lo que ninguno de los tres imaginaba era que el camino para sanar no empezaría por los papeles del testamento, sino por otra herencia, una que habían olvidado por completo. El testamento no solo repartió bienes, repartió sospechas. Al poco tiempo, Tomás decidió hablar con un abogado amigo. Queremos impugnar el testamento, explicó. Papá no pudo haber tomado esa decisión de manera justa. El abogado escuchó. Revisó una copia del documento. Negó con la cabeza. Mira, Tomás. Se nota que tu padre estaba lúcido. No hay indicios de manipulación legal. Podrían alegar injusticia moral, pero eso es difícil de sostener. El proceso sería largo y desgastante. Así que no hay nada que hacer, preguntó Tomás. Frustrado. Legalmente, poco, respondió el abogado. Moralmente, es otra historia. Pero los juzgados no trabajan con moral, sino con documentos. Tomás salió del despacho con más rabia que antes. En casa, su esposa intentó calmarlo. Amor, Dios ve todo. Sí, Dios ve, contestó él. Pero la escritura está a nombre de Raúl. Él se queda con todo. No con todo, dijo ella, suave. No con tu paz, si no quieres. Pero Tomás ya había dejado que su paz dependiera de ese papel. Clara, por su parte, empezó a recibir insinuaciones de vecinos y parientes. Y, hijita, ¿ya te habló Raúl de la casa? Seguro te deja quedarte, ¿no? Tú fuiste la que se sacrificó por tus padres. Si fuera justo, esa casa sería tuya. Cada comentario era sal en la herida. Una tarde, Tomás llegó a la casa familiar con la mirada dura. Clara estaba barriendo el patio. Vengo por mis herramientas, dijo, sin saludar. Las que yo pagué. Entró al taller. Empezó a sacar cajas, llaves, equipos. Tomás, por favor. Esto sigue siendo la casa de papá. Ya no la interrumpió él. Legalmente, es la casa de Raúl. Y no quiero que...
cuando aparezca con sus deudas, me diga que todo aquí le pertenece, incluyendo lo que yo compré. Él no es así, intentó defender Clara. Tomás se dio vuelta, con los ojos encendidos. ¿De verdad? ¿Cuántas veces lo defendiste? ¿Cuántas veces dijiste, ya va a cambiar? ¿Y cambió? Clara se quedó callada. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Tomás, quebrándose. Que papá no confió en mí, después de tantos años a su lado. Al final, decidió que el que más necesitaba era el que menos estuvo. Y tú te quedaste tan tranquila con él hasta el final. ¿Crees que no me duele?, respondió Clara. Fui yo quien escuchó sus quejas, sus dolores. Nunca me habló del testamento. Tal vez sí, y no lo quieres admitir, disparó Tomás, herido. Tal vez lo sabías, y nunca dijiste nada para quedar bien con todos. Ese golpe fue demasiado. Vete, gritó Clara con lágrimas. Si vas a venir solo a lastimarme, llévate tus cosas y vete. Él tomó las cajas y se fue sin mirar atrás. Raúl se enteró de la escena por un vecino. Le dolió, pero no se presentó. Se sentía fuera de lugar en todos lados. En su pequeño apartamento alquilado, miraba la escritura de la casa y el taller como si fueran papeles extraños. Un amigo le dijo, hermano, deja de sufrir y véndelo todo. Te mudas, te compras un carro, pones un negocio donde quieras. Al fin te tocó algo en la vida. Raúl pensó en eso muchas noches, pero había otra voz que sonaba en su memoria, la de su madre, hace muchos años. Acuérdate siempre, hijo, que la herencia más importante que te dejamos es la fe. No la vendas por nada. En ese momento, esa frase solo le parecía una metáfora bonita. Ahora, con contratos y notarías, empezaba a tener otro peso. Mientras tanto, Clara se quedó sola en la casa grande. Las paredes parecían más altas, los cuartos más fríos. Don Ernesto ya no estaba en su sillón, doña Teresa ya no cantaba en la cocina, y sus hermanos ahora eran como extraños. ¿Esta es la familia cristiana de la que tanto hablábamos?, se preguntaba. ¿Esto es lo que la herencia de mis padres logró? Dejó de servir en la iglesia por un tiempo. El pastor notó su ausencia y fue a visitarla. Clara, hija, ¿cómo estás realmente? Ella no pudo sostener la fachada. Lloró. Habló de injusticia, de cansancio, de sentirse usada por sus padres y olvidada al final. Entiendo tu dolor, dijo el pastor. Y te digo algo con respeto. Tus padres se equivocaron. Amar no es lo mismo que decidir bien. Ellos amaron, sí, pero también fallaron. No idealices sus decisiones al punto de permitir que te rompan. No quiero odiarlos, susurró Clara. Pero estoy llena de amargura, y con razón respondió él. Pero mira esto. Dios puede usar tu dolor para hablarte de otra herencia. La fe que tu madre vivió, el ejemplo de servicio. Eso no está atado a papeles. Tú puedes elegir qué herencia tomarás más en serio, la de los bienes mal repartidos, o la espiritual que ellos sí quisieron dejar. Clara lo escuchó, pero las palabras tardarían tiempo en bajar del oído al corazón. Tomás, por otro lado, empezó a vivir su propia crisis espiritual. Una noche, después de una discusión con su esposa sobre el tema, salió de casa y se fue al taller. Lo había alquilado temporalmente a otro mecánico. Él solo pasaba a revisar de vez en cuando. Se sentó en una esquina oscura y habló en voz alta. ¿Valió la pena, Dios? ¿Valió la pena que yo fuera el bueno, el obediente, el trabajador? ¿Para qué? Al final, ganó el que menos hizo. Su resentimiento no era solo contra Raúl ni contra su padre.
empezaba a volverse contra Dios. «Si tú eres justo, ¿cómo permites esto?», preguntó, con rabia. «Yo cumplí, yo hice todo bien, y me dejas con las manos vacías». En ese momento, su mirada cayó sobre un calendario viejo colgado en la pared. Era de la iglesia. La frase del mes, descolorida, decía: «No acumulen tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo». Tomás casi se ríe con amargura. «Bonita frase. Hasta que te toca en serio», murmuró. Pero por mucho que quisiera ignorarla, esa frase se le quedó pegada en la mente. Raúl, por su parte, tocó fondo de otra manera. Una noche, un prestamista al que le debía dinero lo fue a buscar. «Ya supe que ahora eres dueño de una casa y un taller», le dijo, sin rodeos. «O me pagas, o lo hacemos oficial». En ese instante, Raúl se dio cuenta de lo cerca que estaba de hipotecar, literalmente, la última memoria material de su familia. Todo por deudas, por malas decisiones, por la presión. Se encerró en su apartamento y por primera vez en años se arrodilló. «Dios», dijo, «no sé ni si me escuchas. No he sido un buen hijo, ni un buen hermano, ni un buen creyente. Pero si eres real, necesito que me muestres qué hacer. No quiero usar esta herencia como maldición». Fue una oración torpe, rota, pero fue sincera. Y Dios, que había estado esperando mucho más que 20 años, empezó a responder. La respuesta no vino en milagros de billetes apareciendo, ni en cambios mágicos de escrituras. Vino en forma de confrontación. Una noche en que los tres hermanos terminarían frente a frente, no por decisión propia, sino por una cita que Dios mismo orquestó. La ocasión llegó en un día que parecía cualquier otro. La iglesia donde habían crecido organizó una reunión especial de familias. Invitaban a todos los que alguna vez habían sido parte, incluso a los que se habían alejado. El pastor, conociendo la situación de los Herrera, oró de forma específica: «Señor, trae a quienes necesitan escuchar sobre tu herencia verdadera». Tomás no tenía intención de ir. Clara pensó en quedarse en casa. Raúl, menos. Pero Dios empezó a mover hilos. La esposa de Tomás le insistió tanto que él aceptó a regañadientes. «Voy, pero si empiezan con perdonen». «Me voy a la mitad», advirtió. Clara recibió un mensaje de una amiga de la iglesia. «Ven, aunque sea, siéntate atrás. No te quedes sola». Raúl, curiosamente, se cruzó con la hermana mayor de la congregación en la calle. «Hijo, hace tiempo que no te vemos», le dijo ella. «Hoy habrá algo especial. No lo pienses tanto. Solo ven». No tenía pensado hacerlo, pero la culpa, el miedo al prestamista, el peso del papel de dueño, lo arrastraron hasta la puerta del templo, casi sin querer. Los tres llegaron, cada uno por separado, en distintos momentos. No se sentaron juntos. Clara se ubicó en el centro, Tomás al fondo, Raúl cerca de la puerta, por si quería huir. El tema de la noche: la herencia que no se escribe en un papel. El pastor habló de personas que habían peleado por casas, terrenos, negocios, y habían terminado perdiendo algo más valioso: la relación entre hermanos, la paz, la fe. «He visto familias», dijo, «que se destruyeron por un testamento injusto. Papás que, con buena intención o por favoritismo, repartieron mal. Hijos que no pudieron perdonar. Y he visto también algo más triste: gente que defendió con uñas y dientes una herencia terrenal, pero descuidó la herencia espiritual que Dios les ofrecía». Tomás miró al frente por primera vez con atención. Clara inclinó la cabeza, sintiendo que hablaba de ellos. Raúl, inquieto, empezó a sudar. «La Biblia dice», continuó el pastor,
que somos coherederos con Cristo, que hay una herencia incorruptible, que no se pudre, que no la puede robar un abogado, ni un hermano, ni una firma. Esa herencia se llama salvación, perdón, nueva vida. Hizo una pausa. Tal vez tú perdiste una casa injustamente. Tal vez te quitaron algo que merecías. Dios no aplaude la injusticia. Pero hoy te pregunta, ¿vas a perder también tu paz por eso? ¿Vas a permitir que el resentimiento sea la herencia que transmitas a tus hijos? Esas palabras atravesaron a Tomás. Pensó en sus hijos adolescentes, escuchándolo hablar mal de su abuelo, de su tío, de todo. ¿Qué herencia les estoy dejando yo?, se preguntó. Por primera vez, el pastor siguió. Tal vez tú, como Raquel o Jacob, fuiste el preferido injustamente. Te dieron más de lo que merecías. Te protegieron de una forma que dañó a otros. ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de ese favoritismo o vas a hacer lo correcto, aunque te cueste? Raúl sintió que el piso se abría. El pastor no conocía todos los detalles, pero mencionó algo que se parecía demasiado a él. Dios no te condena para destruirte, añadió. Te confronta para librarte. La pregunta es, ¿qué harás con lo que te dieron? Clara, en su asiento, lloraba en silencio. Y tal vez, tú, dijo el pastor, suavizando la voz, eres como ese hijo o hija que se quedó en casa, cuidando a los padres, sirviendo, sacrificando sueños. Y al final, te dejaron menos o nada. Eso duele. Y Dios lo sabe. Pero Él te está diciendo hoy. Yo vi cada noche, cada lágrima, cada plato servido. Aunque papel alguno no lo reconozca, en mis libros está escrito. Clara sintió como si alguien hubiera descrito su vida. La herencia terrenal se puede perder. Se puede repartir mal, concluyó el pastor. Pero hay una herencia que solo se pierde si tú la rechazas. La capacidad de perdonar, de soltar, de elegir no repetir la misma historia con tus propios hijos. Terminó pidiendo que quienes quisieran entregarle a Dios esa herencia torcida pasaran al frente. Hubo un momento de silencio. Nadie se movía. De pronto, se levantó alguien desde el fondo. Tomás. Con paso firme pero rostro quebrado, caminó hacia adelante. Desde el centro Clara lo vio y dudó. Luego, como empujada, también se levantó. Raúl desde la puerta luchó. ¿Qué va a pensar la gente?, se dijo. Pero un pensamiento más fuerte lo atravesó. ¿Qué importa lo que piensen, si mi vida se está derrumbando? Y caminó también. Y no inestó. Inementes te barque. Inestó. Inementes te barque. Inementes te barque. Los tres llegaron casi al mismo tiempo frente al altar. Se miraron por primera vez en semanas, sin gritos de por medio, solo ojos llenos de lágrimas. El pastor no aprovechó para exponerlos, solo dijo, hoy, Dios quiere hacer algo especial en familias que creían que su historia estaba definida por un testamento injusto. Les pidió que se tomaran de las manos. Al principio dudaron, pero obedecieron. Repitan conmigo, dijo. Señor, hoy entregamos en tus manos nuestra herencia terrenal y aceptamos la tuya. No queremos que los bienes nos definan, sino tu perdón. Ayúdanos a perdonarnos y a hacer lo correcto, aunque nos cueste. Las palabras salieron entre sollozos. No era fácil decir perdonar cuando todavía dolía, pero algo en el ambiente cambió. Esa noche, por primera vez, los tres hermanos salieron de la iglesia juntos. El aire fresco parecía distinto. En la vereda, Tomás habló primero. No sé por dónde empezar, dijo. Pero quiero pedirles perdón por mis palabras.
A los dos. He dejado que un papel valga más que ustedes. Clara lloró. Yo también he guardado cosas, confesó. Resentimientos, reproches. He defendido a todos menos a mí misma. Raúl respiró hondo. ¿Y yo? Dijo. Lo sé. Soy el menos indicado para hablar. Papá me dejó todo. Y yo he pensado 1000 veces en quedarme con todo. Y 1000 veces en huir de la vergüenza. Pero hoy entendí que no se trata solo de lo que él escribió, sino de lo que yo decida hacer con eso. Se quedaron un momento en silencio. Tomás, con humildad que le costó, añadió: No puedo decir que ya no me duele, pero si ustedes quieren, mañana mismo nos sentamos con un abogado, no para pelear, sino para ver cómo hacemos justo lo que papá hizo injusto. Pero esta vez, entre nosotros, con la guía de Dios, Clara asintió: sí. No quiero más secretos, ni más favoritismos. Raúl miró la escritura que llevaba doblada en el bolsillo. Si hace falta renunciar a una parte, lo haré, dijo. Tal vez por primera vez en la vida haga algo correcto desde el principio. No resolvieron todo en una noche. Pero algo se había definido. La herencia más importante no sería la casa ni el taller, sino la decisión de no permitir que el resentimiento fuera lo que pasara de generación en generación. Las semanas siguientes fueron un proceso, no un cuento de hadas. Se reunieron varias veces, con calma. Buscaron asesoría legal, pero esta vez como equipo, no como enemigos. Raúl, ante la mirada incrédula del abogado, pidió que la escritura se modificara para que la casa y el taller quedaran a nombre de los tres, en partes iguales. ¿Está seguro?, preguntó el abogado. Esto no es común. Estoy cansado de ser el que más necesita a costa de los demás, respondió Raúl. Quiero aprender a trabajar, no solo a recibir. Tomás, por su parte, propuso algo que sorprendió a Clara. Yo me quedo con el taller, sí, pero lo explotaré pagando una renta justa a los otros dos. La casa, que la siga habitando Clara. Ella ha sido la guardiana de este lugar. Si algún día quiere vender, lo hablaremos entre los tres. Clara se emocionó hasta las lágrimas. No es que me aferre a las paredes, dijo. Es que aquí viví con ellos, con papá, con mamá. No estaba preparada para que me echaran a la calle por un papel. Y no va a pasar, aseguró Tomás. No mientras dependa de mí. En la práctica, la vida siguió con complicaciones. Cuentas por pagar, diferencias de carácter. Pero ahora había algo distinto. Se hablaba. Clara volvió a servir en la iglesia, con un corazón más maduro. Aprendí, dijo en un pequeño grupo, que servir a tus padres no te garantiza que ellos decidirán siempre bien, pero sí agrada a Dios. Y Él, al final, es el que hace justicia. Tomás empezó a trabajar en el taller con otra actitud. En la pared, quitó el calendario viejo y colgó un cuadro con una frase: Mi verdadera herencia, dejar a mis hijos el ejemplo de un corazón que sabe perdonar. Raúl, por primera vez, se comprometió con algo más que promesas. Empezó a venir al taller algunos días, a aprender el oficio en serio, no como dueño caprichoso, sino como aprendiz. Quiero dejar de ser solo el que más lo necesita, decía. Una tarde, mientras los tres hermanos tomaban café en la casa de la esquina, el tema de la herencia surgió otra vez, pero desde otra perspectiva. ¿Se dan cuenta?, dijo Clara. Papá nos dejó una herida. Sí, pero también nos dejó algo que no vimos al principio. ¿Qué cosa?, preguntó Raúl. La oportunidad de decidir qué tipo de herederos vamos a ser nosotros, respondió ella. Podíamos repetir la injusticia o dejar que Dios la transformara. Tomás sonrió.
mirando a sus hijos jugar en el patio. Yo ya decidí, dijo. El día que me toque hacer testamento, no solo escribiré qué se hace con la casa, también quiero dejar por escrito mi fe, mis errores, lo que aprendí de todo esto, no para controlar desde la tumba, sino para que sepan que la herencia más importante no se guarda en un cajón, sino en el corazón. Raúl miró sus manos, manchadas de grasa como las de su padre años atrás. Tal vez papá no lo hizo bien del todo, admitió, pero aún en su torpeza, Dios encontró la forma de trabajar con nosotros. En la iglesia, unos meses después, el pastor pidió testimonios sobre cómo Dios había restaurado relaciones. Los hermanos Herrera se miraron. ¿Hablar o callar? Decidieron hablar. No dieron detalles legales ni números. Contaron lo esencial: un testamento injusto, 3 corazones heridos, orgullo, peleas, silencios, y una noche en que Dios les habló de una herencia más alta, más permanente. Entendimos, dijo Tomás, ante la congregación, que si hubiéramos ganado todos los bienes, pero perdido el perdón, habríamos sido los peores herederos. Clara agregó, yo me sentía despojada de todo, pero Dios me recordó que nadie puede quitarme la herencia que Él me dio: ser su hija. Eso me sostuvo. Raúl, con la voz entrecortada, confesó, yo fui el beneficiado por la injusticia de papá, y pude haberme quedado callado, pero habría cargado siempre con una riqueza que pesa como una culpa. Dios me dio fuerza para renunciar a lo que no era solo mío, y eso me liberó. Al terminar, no hubo aplausos escandalosos, pero sí lágrimas en muchos ojos. Otros, en las bancas, pensaban en sus propias herencias, en sus propios pleitos. Ellos creían que la historia estaba marcada por un testamento injusto, pero Dios cambió el enfoque. Les mostró que la herencia más importante no era la casa, ni el taller, ni el terreno, sino un corazón dispuesto a perdonar, a hacer justicia cuando otros no lo hicieron, y a dejar para las siguientes generaciones no solo bienes, sino un legado de fe y reconciliación. Ellos pensaban que habían perdido, pero ese día entendieron que, cuando Dios toca la familia, cambia la herencia y cambia el destino. Tal vez, al escuchar esta historia, pensaste en tu propia familia. Esa casa peleada, ese terreno en conflicto, esa cuenta bancaria que dividió hermanos. Quizás tú eres como Tomás, que sintió que le arrebataron lo que era suyo, como Clara, que se sacrificó y al final se sintió olvidada, o como Raúl, que recibió más de lo que merecía y no sabía qué hacer con ello. Dios no hace vista gorda a la injusticia. Él sabe lo que pasó, quién decidió qué, quién fue favorecido y quién fue herido. Pero hoy quiere preguntarte, ¿vas a gastar el resto de tus años defendiendo solo lo material y descuidando la herencia espiritual que tienes en Cristo? Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios con quién te identificas más, y si hay alguna herencia material o emocional que necesitas poner en manos de Dios. Te invitamos a suscribirte al canal Cuando Dios toca la familia, activar la campanita y compartir este video con alguien que esté peleado por una herencia. Porque cuando Dios toca la familia, la herencia que parecía lo más importante se pone en su lugar, y la verdadera, la que viene de Él, empieza a brillar.